Miguel Agustín Pro Juárez, de Derechos Humanos, ha sido clave, fundamental en todo lo que está pasando, y por eso le agradezco muchísimo a Santiago Aguirre que nos permita, Santiago, escucharte sobre lo que significa que esta instancia judicial, que este juez federal haya decidido, haya ordenado a la PGR que revise, que corrija la investigación sobre el caso Tlatlaya. Y bueno, pues este juez federal que otorgó este amparo a una de las sobrevivientes y testigo de las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya en 2014. Cuéntanos, Santiago, de lo que esto significa y del alcance que tiene. Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Muy buen día y buen día también al auditorio. Siempre un gusto estar en tu espacio. Como lo señalaban muy bien al inicio de la nota, el caso Tlatlaya es uno de estos eventos emblemáticos que nos muestran la grave crisis de violaciones a derechos humanos y de impunidad que vive el país. Hablamos de eventos donde un número aún indeterminado, entre 12 y 15 para la CNDH, 8 para la PGR, de personas fueron ejecutadas arbitrariamente por elementos del ejército después de que en un momento previo se suscitara lo que nos hemos acostumbrado a que nos presenten como un enfrentamiento, ¿verdad? Al día de hoy no hay ninguna persona procesada por estos hechos. Hubo un juicio inicialmente que se instauró a partir de que la PGR acusó a 8 militares de diversos delitos, entre otros de homicidio, pero que no prosperó debido a una muy cuestionable resolución que revocó el auto de formal prisión que inicialmente se dictó contra estos militares que habían sido acusados. El expediente fue reenviado a la PGR para que mejorara su investigación y nuevamente presentara cargos, y sin embargo la PGR ha sido omisa de cumplir con esta función de perfeccionar la investigación para que los hechos no queden impunes. Ante la pasividad de la Fiscalía, fue necesario acudir a la Justicia Federal y hemos dado a conocer que un juez de amparo le ha ordenado a la PGR realizar una investigación que sea exhaustiva, que se ajuste al deber de debida diligencia y sobre todo que agote la indagatoria sobre la responsabilidad de la cadena de mando. Recordemos que en el caso Tlatlaya se logró documentar que existe una orden recibida por la unidad militar involucrada en los hechos, en la que unos días previos al evento se le instruyó abatir delincuentes en horas de oscuridad. Una orden que claramente es incompatible con el Estado de Derecho y que tendría que investigarse. Es muy importante decir que la resolución del juez muestra cómo en casos de graves violaciones a derechos humanos, pero podríamos decir lo mismo de los casos de impunidad, nuestras fiscalías no asumen como una obligación propia el deber de esclarecer. Y no es sino hasta que periodistas con trabajos tan serios como el que ha hecho Sebastián Barragán y Aristegui Noticias, o hasta que las víctimas o instancias internacionales impulsan las investigaciones, no es hasta entonces cuando se empiezan a dar algunos pasos. Esta pasividad de nuestras fiscalías frente a los casos de violaciones a derechos humanos y de corrupción explican la crisis de impunidad que vive el país, y mientras las procuradurías no sean más proactivas en esclarecer estos casos, seguiremos hundidos en estas crisis. Y si me permites, Carmen, hay otra reflexión en torno a la sentencia que es muy importante enfatizar, que tiene que ver con que nos muestra que mientras los abusos militares no sean investigados proactivamente, pues tenemos razón quienes estamos preocupados por los intentos de aprobar al vapor una ley de seguridad interior que profundice la intervención castrense en tareas de seguridad. Por eso el colectivo Seguridad Sin Guerra, que ha estado muy activo en este tema, ha dicho que esta sentencia nos habla de los riesgos de aprobar una ley de seguridad interior, un tema que es muy importante tener presente ahora que vuelvan a comenzar las sesiones del Congreso de la Unión. Santiago Aguirre, pues sin duda es muy relevante lo que ha sucedido, lo que han logrado. Entiendo que es el Centro PRO el que promovió desde luego este amparo en representación de Clara. Así es el Centro PRO en representación de Clara, y por esta trascendencia hacia el debate de la Ley de Seguridad Interior, muy cobijados y acompañados, cosa que agradecemos, por el colectivo Seguridad Sin Guerra, que ha estado muy activo señalando los riesgos de profundizar
a perpetuidad este modelo de seguridad que genera hechos como el de Tlatlaya. Estamos siguiendo de cerca pues esta sentencia de amparo, ¿no? Este amparo que les otorga para precisamente obligar a la PGR a que se reabra esta investigación. Específicamente, Santiago, el tema aquí es lo que quedó ahí documentado, lo que quedó ahí registrado, que incluso hizo que ustedes presentaran ahí un folleto que habla precisamente de la orden de abatir. La orden era abatir en la oscuridad, en pocas palabras. Y bueno, el hecho de que la jueza, porque es una jueza la que ha resuelto esto, hay que decirlo, hay que subrayar el papel de la jueza en esta historia. Es muy relevante que el Poder Judicial tenga este tipo de respuestas frente a este tipo de exigencias de esclarecer casos como el de Tlatlaya. La jueza, el juez, perdón, no es una jueza, es un juez. Es que me decía Sebastián que era jueza. ¿Es juez o jueza? ¿Tú tienes el dato, Sebastián? El juez, mire, aquí me está pasando el dato, perdón que tuve esta confusión, perdón este lapsus. El juez, discúlpeme usted, Santiago, déjame aquí retomo el hilo porque tuve aquí una confusión sobre si era juez o jueza, pero es el juez Eric Zabalgoitia Novales, juez de distrito, del juzgado 14º de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México. Así que bueno, pues al juez Zabalgoitia Novales hay que reconocer este trabajo judicial de revisión de un tema tan trascendente para México y de decirle a la autoridad a quien compete el tema que investigue bien el caso Tlatlaya. Y creo que esto hay que subrayarlo, Santiago. Así es, en este caso es el Poder Judicial Federal el que le recuerda a PGR cuáles son sus principales funciones. En otros casos son los periodistas y las periodistas, el sistema ombudsman, las instancias internacionales, las propias víctimas en sus movilizaciones, pero digamos que el factor común que estamos viendo en México es que tienen que generarse observaciones externas sobre las investigaciones, porque de lo contrario no están asumiendo nuestras fiscalías proactivamente sus deberes de esclarecer de forma cabal los casos que más le duelen a la sociedad de violaciones a derechos humanos, de corrupción. Ni más ni menos, eso que mencionas es sumamente importante y parte del retrato de lo que está pasando en nuestro país. Santiago Aguirre, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, gracias por tomar la comunicación y contarnos de esta trascendente resolución judicial. Ahora hay que ver a la PGR que haga la investigación correspondiente después de lo que nos has contado. Gracias por estar aquí esta mañana, un abrazo y buenos días. Al contrario, Carmen, gracias a ustedes y sin duda, si me permites destacar el trabajo de Aristegui Noticias y de Sebastián Barragán en lo particular para seguir evidenciando que estamos lejos de la verdad en Tlatlaya, que la alteración de la escena no ha sido sancionada, ha sido también fundamental. Gracias por el comentario, Santiago, un abrazo y buenos días. Muy buen día.